En una mañana en Dimmsdale, como cualquier otra, el sol brilla, los niños corren por las calles y la ciudad continúa con su rutina habitual. Pero para Timmy Turner, este día representa algo diferente. Quizá por primera vez en mucho tiempo, ha decidido dedicar su tiempo a hacer algo bueno por los demás, sin esperar una recompensa mágica. En el auditorio de la escuela trabaja arduamente pintando el escenario para la próxima obra del señor Bickles, mientras da las últimas pinceladas a un enorme mural de océanos, montañas y nubes. Wanda observa satisfecha y le comenta que es un gesto de buen corazón, una acción hecha simplemente para ayudar a alguien más. Sin embargo, antes de que pueda terminar la frase, las puertas del auditorio se abren de golpe y el señor Bickles aparece para inspeccionar el trabajo. Timmy sonríe con orgullo. Está convencido de que esta vez recibirá aunque sea una palabra de agradecimiento. Después de todo, ha invertido horas enteras en aquella pintura. Mientras el niño enumera emocionado cada detalle que añadió al escenario, convencido de que el resultado es fantástico, el señor Bickles observa la pared con silencio durante unos segundos y luego comienza a destrozar verbalmente cada aspecto de la obra. Critica las nubes, critica las montañas, critica el océano y hasta el tono exacto del azul que Timmy eligió para pintarlo. Según él, nada coincide con la visión que tenía para su obra. En cuestión de segundos, aquello que para Timmy representaba esfuerzo y dedicación se convierte en un desastre a los ojos de quien debía apreciarlo. El profesor se marcha frustrado, asegurando que ya no podrá realizar la presentación como la había imaginado. Mientras, Timmy se queda inmóvil contemplando cómo algo que consideraba bueno es recibido como un fracaso. Más tarde, intentando dejar atrás esa amarga experiencia, Timmy visita a AJ para felicitarlo por su cumpleaños. Esta vez ha puesto aún más empeño en hacer algo especial. Le ha conseguido una computadora extremadamente costosa, una máquina que para cualquier niño sería un sueño hecho realidad. Al entregársela, espera ver entusiasmo, sorpresa o al menos una expresión de agradecimiento. Pero antes de que AJ pueda reaccionar, Timmy comienza a describir todas las increíbles características del regalo, convencido de que ha conseguido lo mejor que existe. Sin embargo, AJ lo interrumpe con absoluta naturalidad, para informarle que el modelo ya es obsoleto. Según explica, hace apenas unos segundos salió una versión más avanzada y tecnológicamente superior. La computadora que Timmy considera extraordinaria ahora es, para AJ, poco más que un objeto inútil. Con total indiferencia decide utilizarla como tope para una puerta mientras afirma que ya no tiene ninguna utilidad real. Una vez más, el esfuerzo de Timmy desaparece sin recibir el reconocimiento que esperaba. A estas alturas del día cualquier persona comenzaría a sentirse desanimada, pero Timmy todavía conserva una última esperanza. Si sus amigos y sus profesores no han valorado lo que hizo, seguramente sus padres sí lo harán. Decidió demostrarles cuánto se preocupa por ellos, dedica horas enteras a arreglar el jardín de la casa, recorta arbustos, acomoda flores y transforma por completo el aspecto del lugar. Mientras trabaja, repasa mentalmente todas las decepciones de la jornada, intentando convencerse de que esta vez será diferente. Esta vez alguien verá su esfuerzo, esta vez alguien reconocerá que intentó hacer algo bueno. Cuando sus padres salen y observan el jardín, quedan completamente boquiabiertos. Durante un instante, Timmy cree que finalmente obtuvo la reacción que buscaba, pero la realidad es otra. No están impresionados, están horrorizados. Resulta que justamente ese día participaban en un concurso para elegir el jardín más feo del vecindario. Y gracias al trabajo de Timmy, ahora han perdido cualquier posibilidad de ganar. El premio termina en manos de su eterno rival, Dinkelberg. La frustración de sus padres es inmediata. Su madre incluso destruye uno de los arbustos mientras lamenta la derrota. Y en ese momento, algo dentro de Timmy comienza a romperse. Porque el problema ya no es el jardín, ni la computadora, ni la pintura del auditorio. El problema es la sensación acumulada de que nada de lo que hace parece importar. De que cada intento de ayudar termina siendo ignorado, rechazado o criticado. Después de años comportándose como un niño impulsivo, egoísta o irresponsable, hoy intentó hacer algo diferente. Intentó ser mejor. Intentó pensar en los demás antes que en sí mismo y, sin embargo, nadie pareció notarlo. Es entonces cuando estalla, con la frustración de alguien que se siente que ha dado todo para recibir nada a cambio,
Timmy declara que nadie aprecia el esfuerzo que ha hecho, que después de 10 años finalmente se le ocurrió hacer algo bueno por otras personas y que ni una sola de ellas fue capaz de valorarlo. Sus padrinos mágicos aparecen para consolarlo. Wanda intenta recordarle que ellos sí aprecian todo lo que hace por ellos, pero incluso ese pequeño consuelo se desvanece cuando Cosmo interviene para señalar que ni siquiera le limpia correctamente la pecera. Timmy responde indignado que la limpió el día anterior, solo para que Cosmo le muestre una pecera llena de suciedad y residuos, dejando claro que, desde su perspectiva, eso no cuenta como estar limpia. Y es ahí cuando ocurre algo mucho más profundo que un simple berrinche infantil, porque Timmy no pide un deseo por enojo, lo pide por desesperanza. Después de recibir rechazo tras rechazo, comienza a cuestionar algo mucho más grande que su día. Empieza a preguntarse si realmente tiene algún valor para las personas que lo rodean, si nadie aprecia lo que hace, si nadie parece necesitarlo, si nadie reconoce su esfuerzo, entonces quizás su existencia no hace ninguna diferencia. Y con esa idea rodando en su cabeza, formula el deseo más triste de toda la serie. Desea no haber nacido jamás. En un instante, Wanda concede el deseo. Todo desaparece. Cuando Timmy vuelve a abrir los ojos, se encuentra frente a una casa que debería ser la suya, pero que ya no lo es. La fachada es diferente. El lugar es más grande, más elegante, más lujoso. Dentro descubre algo todavía más impactante. Sus padres no son las mismas personas que recuerda, son millonarios, exitosos, adinerados. La razón parece evidente. Al no haber tenido a Timmy, tuvieron una hija llamada Sofía, una prodigio capaz de dirigir películas, escribir guiones y acumular premios en la academia. Mientras su padre celebra orgullosamente otro de los logros de Sofía, Timmy observa en silencio. Por primera vez comienza a contemplar la posibilidad de que su peor miedo sea cierto. Tal vez su familia no solo puede vivir sin él, tal vez está mejor sin él. Es en ese entonces cuando aparece Jørgen von Strangle, envuelto en una oscura túnica que recuerda más una figura de la muerte que a una hada madrina. Jørgen le explica que ahora pertenece al lugar donde terminan los niños que desearon jamás haber nacido. Sin embargo, Timmy se resiste a aceptar la idea. Está convencido de que debe existir alguien cuya vida haya empeorado durante su ausencia, alguien que lo necesite, alguien que sea menos feliz porque él nunca existió. Jørgen intenta evitarle el dolor que está a punto de experimentar, le advierte que la búsqueda no terminará como espera, pero Timmy insiste, y entonces propone un trato. Si logran encontrar una persona cuya vida sea peor sin Timmy Turner, el deseo será revertido, pero si descubre que todos están mejor sin él, aceptará su destino. Con el acuerdo sellado, Jørgen lo lleva a recorrer un mundo donde nunca nació, un viaje que comienza como la búsqueda de una prueba de su importancia, pero que terminará convirtiéndose en una reflexión mucho más profunda sobre el valor de una persona y sobre la peligrosa necesidad de medir nuestra existencia únicamente por el reconocimiento que recibimos de los demás. Timmy desea no haber nacido, y aunque a simple vista podría parecer el capricho impulsivo de un niño frustrado, la realidad es mucho más compleja. Su deseo no nace del odio hacia sí mismo, ni de una visión pesimista de la vida. No es del deseo de alguien que quiera sufrir, sino el de alguien que ha llegado a una conclusión equivocada después de acumular demasiadas decepciones en muy poco tiempo. A lo largo del episodio vemos cómo cada intento que Timmy tenía por hacer algo bueno termina siendo recibido con indiferencia, crítica o incluso rechazo. El mural que pintó para ayudar al señor Bickles fue considerado un desastre. La computadora que regaló a AJ fue descartada por obsoleta. El jardín que arregló para sus padres terminó arruinando un concurso que ellos esperaban ganar. Ninguna de sus acciones fue apreciada por la intención que había detrás. Nadie pareció detenerse a pensar que Timmy estaba intentando ayudar, y cuando una persona experimenta esto una y otra vez, puede comenzar a confundir dos ideas que en realidad son muy diferentes. La primera es nadie aprecia lo que hago, y la segunda es nadie aprecia que yo exista. Y es precisamente en esa confusión donde nace el deseo de Timmy, porque el problema no es que carezca de amor, el problema es que siente que carece de valor. Para entender mejor lo que ocurre en su mente vale la pena observar una de las teorías psicológicas más conocidas del siglo XX, la pirámide de necesidades propuestas por el psicólogo Abraham Maslow. Según Maslow,
Los seres humanos desarrollamos distintas necesidades que se organizan en niveles. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas, aquellas indispensables para la supervivencia. Comer, beber agua, dormir, respirar, mantener la higiene y, en general, todo aquello que el cuerpo requiere para seguir funcionando. Son las necesidades más básicas porque sin ellas ninguna otra puede satisfacerse. Por encima de estas aparece la necesidad de seguridad. No se trata únicamente de protección física, sino de estabilidad, tener una vivienda, recursos, una familia, acceso a educación y un entorno relativamente predecible. La sensación de que mañana seguiremos teniendo aquello que necesitamos para vivir. Hasta este punto, Timmy tiene ambas necesidades cubiertas. Tiene un hogar, tiene comida, tiene una cama donde dormir, tiene padres que, aunque frecuentemente son negligentes, siguen siendo sus cuidadores. Tiene una escuela y, además, posee algo que prácticamente ningún otro niño del mundo tiene. Padrinos mágicos capaces de protegerlo de amenazas que van desde una niñera abusiva hasta invasiones extraterrestres. Sin embargo, es en el siguiente nivel donde comienzan los problemas. Maslow habla entonces de la afiliación o pertenencia, la necesidad de sentirnos conectados con otras personas, la necesidad de amistad, cariño, aceptación y vínculos significativos, por lo que los seres humanos no solo necesitamos sobrevivir, también necesitamos sentir que formamos parte de algo. Y es justamente aquí donde Timmy percibe una enorme fractura. Se siente desconectado de sus padres porque siempre están ocupados con sus propios trabajos. Se siente desconectado de los adultos porque rara vez lo escuchan o toman en serio sus problemas. Se siente aislado en la escuela donde constantemente es acosado por Francis y controlado por Vicky fuera de ella. Incluso con sus amigos llega a la conclusión de que su presencia apenas marca una diferencia en sus vidas. Lo importante aquí es que hablamos de percepción, porque objetivamente Chester y AJ sí son sus amigos, Wanda y Cosmo sí se preocupan por él, incluso sus padres, por incompetentes que puedan parecer, lo quieren. Varias veces lo han demostrado. Pero cuando una persona se siente sola durante mucho tiempo, la percepción puede volverse más poderosa que la realidad. Y cuando el escalón de la pertenencia comienza a derrumbarse, los niveles superiores también comienzan a resentirse. El siguiente nivel en la teoría de Maslow es el reconocimiento, la necesidad de sentirnos valorados, no necesariamente admirados por todo el mundo, sino simplemente sentir que nuestras acciones tienen importancia para alguien, que nuestros esfuerzos son vistos, que nuestra existencia produce un impacto real. Eso es exactamente lo que Timmy siente que le falta, y cuando una persona deja de sentirse reconocida, poco a poco puede empezar a cuestionar su propio valor. Finalmente llegamos al último nivel, la autorrealización, la sensación de convertirnos en aquello que queremos ser, de desarrollar nuestro potencial y encontrar un propósito, pero resulta difícil alcanzar esa etapa cuando las necesidades anteriores están siendo cuestionadas constantemente. Por eso el deseo de Timmy no surge porque sea egoísta o inmaduro, surge porque, desde su perspectiva, una parte fundamental de sus necesidades emocionales no está siendo satisfecha. Él observa el mundo a su alrededor y llega a la conclusión de que nadie necesita lo que aporta, que sus esfuerzos son irrelevantes y que las cosas funcionarían exactamente igual si no está él. Y aquí es donde el episodio introduce una de las ideas más importantes de toda su historia. Porque Timmy está reaccionando a algo que siente, y sentir algo no siempre significa que sea verdad. Más adelante descubriremos que la diferencia entre ambas cosas es mucho más grande de lo que él le imagina. La primera persona que Timmy va a buscar es Francis, y tiene sentido que sea así. Durante años Francis fue el terror de la escuela, un matón que parecía disfrutar hacer miserable la vida de cualquier niño que se cruzara en su camino. Si existía alguien cuya vida debía ser peor sin Timmy, seguramente era él. Después de todo, Timmy había sido uno de sus objetivos favoritos durante años. Sin embargo, cuando llegan a buscarlo, la realidad resulta muy diferente. Francis ya no es el matón que Timmy recuerda. Ahora forma parte de un equipo de fútbol americano. Su enorme fuerza física que antes utilizaba para intimidar a otros niños encontró un propósito completamente distinto. La disciplina deportiva reemplazó la violencia gratuita y, gracias a su rendimiento, está a punto de conseguir una beca que podría cambiar el rumbo de toda su vida. Timmy observa incrédulo. No está viendo a Francis más triste, no está viendo un Francis fracasado, está viendo un Francis mejor.
Y eso es precisamente lo que le duele, porque el problema no es descubrir que alguien puede vivir sin ti, el verdadero problema es descubrir que parece vivir mejor sin ti. Cada nueva persona que visita alimenta esa idea cada vez más peligrosa dentro de su cabeza, que él era el problema. Desesperado por encontrar una excepción, Timmy pide ver a Crocker. Si alguien debía ser miserable, era él. Después de todo, gran parte de su vida gira alrededor de descubrir la existencia de los padrinos mágicos que tiene Timmy. Su obsesión es tan extrema que prácticamente define su personalidad. Pero, una vez más, la realidad golpea a Timmy con fuerza. Crocker no es un hombre trastornado, no vive obsesionado, no está encerrado investigando conspiraciones imposibles. Ahora es un prestigioso profesor universitario en Harvard, admirado por sus alumnos y respetado por sus colegas. En lugar de ser recordado como un lunático, es visto como una de las mentes académicas más brillantes de su generación. Jorgen no tarda en explicarle por qué. Cuando Timmy no nació, jamás ocurrieron los eventos que marcaron la infancia de Crocker. Nunca sufrió el trauma que terminó destruyendo su estabilidad mental. Nunca desarrolló aquella obsesión enfermiza que él consumió el resto de su vida. Y entonces Timmy comprende algo aterrador, que Crocker no mejoró porque trabajara más duro, no mejoró porque tuviera más suerte, mejoró porque la tragedia que lo definió jamás ocurrió. Y aunque Jorgen exagera la situación para hacerle sentir culpable, el mensaje llega con toda su fuerza. La vida de Crocker es mejor. La vida de Francis es mejor. Incluso AJ parece haber alcanzado su potencial mucho antes, graduándose de la primaria a una edad ridículamente temprana. Por supuesto, Timmy intenta defenderse, argumenta que muchas de esas cosas ni siquiera son culpa suya, que Crocker está loco por culpa de Cosmo, que gran parte de los problemas de su mundo existen debido a la magia, y en cierta forma tiene razón. Pero cuando una persona se encuentra emocionalmente vulnerable, los argumentos racionales dejan de importar. Lo único que importa es la evidencia que confirma sus peores temores, y Timmy ya está empezando a creer que siempre fue una carga para los demás. Intentando aferrarse a cualquier esperanza, recuerda a la única persona que seguramente debería estar sufriendo sin él, Cosmo. Después de todo, durante años, Cosmo y Wanda han sido sus padrinos mágicos. Si alguien debería extrañarlo, tendrían que ser ellos. Pero cuando Jorgen lo lleva hasta ellos, la situación vuelve a ser completamente distinta de lo que esperaba. Llegan a un conjunto de remolques donde vive Chester. Aunque ni siquiera ese lugar se parece al que Timmy recuerda, el humilde remolque de Chester ahora es un enorme triple remolque, mucho más cómodo y espacioso, y dentro de él se encuentran Cosmo y Wanda. Ahora son los padrinos de Chester. Y lo más doloroso para Timmy no es descubrir que siguieron adelante, es descubrir que parecen felices. Chester les recuerda que llegarán tarde al asilo donde pasarán el día ayudando a ancianos, y Wanda no puede evitar comentar lo orgullosa que está de él. A diferencia de Timmy, que utilizaba gran parte de sus deseos para resolver sus propios problemas, Chester emplea la magia para ayudar a otras personas. La comparación es devastadora, porque Timmy no solo está viendo un mundo donde los demás son felices sin él, está viendo un mundo donde aparentemente fue reemplazado por alguien mejor que él, alguien más generoso, responsable y altruista. Y aunque el episodio juega esta situación como una comedia, psicológicamente es un golpe brutal, porque una de las mayores inseguridades humanas consiste en creer que somos reemplazables, no que la gente pueda sobrevivir sin nosotros, sino que exista alguien capaz de ocupar nuestro lugar y hacerlo mejor. Aún así, Timmy se aferra a una última esperanza: Vicky. Seguramente Vicky sigue siendo una persona horrible, seguramente existe alguien cuya vida no mejoró. Pero cuando llegan a verla, descubren que ahora trabaja junto al Dr. Bender, administrando gas de la risa a los niños para ayudarles a soportar tratamientos dolorosos. Por primera vez, la energía que antes utilizaba para atormentar niños parece canalizada hacia algo útil, y en ese instante se rompe algo dentro de Timmy. Ya no intenta discutir y justificar nada, y tampoco intenta demostrar que es importante. Simplemente sale, porque empieza a aceptar la posibilidad de que el mundo realmente está mejor sin él. Jorgen, disfrutando cada segundo de la situación, continúa burlándose de él. Le pregunta si desea seguir viendo personas felices gracias a su ausencia, pero Timmy ya no quiere ver más. Ha tenido suficiente. Cada nueva visita ha confirmado la misma idea. Cada nueva persona parece una prueba de que jamás fue necesario. Y así, derrotado emocionalmente, acompaña a Jorgen hasta las afueras de Dimmsdale. Allí, en un lugar vacío y desolado, Jorgen le informa que el recorrido ha terminado, que ha llegado el momento de aceptar las consecuencias de su deseo.
Pero Timmy todavía no está listo para rendirse. En un último acto desesperado, utiliza el gas de la risa que tomó del consultorio, lo lanza contra Jorgen y consigue arrastrarlo al agujero dimensional. Luego toma la varita mágica y contempla la posibilidad de revertir todo. Sin embargo, cuando está a punto de hacerlo, duda. Porque después de todo lo que ha visto, ya no está convencido de que regresar sea lo correcto. Por primera vez en toda su vida, Timmy considera seriamente que quizás el verdadero problema siempre fue él. Y esa idea, más que cualquier villano de la serie, es la que está a punto de destruirlo. Hay un personaje en particular sobre el que quiero detenerme, porque creo que representa uno de los aspectos más interesantes y perturbadores de todo este episodio. Crocker. Cuando Timmy observa la realidad donde jamás nació, descubre que Crocker no es el maestro paranoico y obsesionado que conoce, no vive persiguiendo teorías imposibles, no dedica toda su vida a buscar padrinos mágicos, no es objeto de burlas ni es considerado un loco por toda la ciudad. Es un profesor exitoso, respetado, admirado y muy feliz. La razón es sencilla. Al no existir Timmy, tampoco ocurre el incidente que destruyó la vida de Crocker cuando era niño. Nunca pierde a sus padrinos mágicos de la forma traumática en la que los perdió. Nunca desarrolla una obsesión enfermiza por demostrar algo que nadie le cree. Nunca pasa décadas intentando recuperar aquello que le fue arrebatado. Simplemente continúa con su vida y consigue convertirse en la persona que siempre pudo haber sido. Lo interesante es que Timmy jamás quiso que eso ocurriera. Nunca se levantó una mañana pensando que iba a destruir la estabilidad mental de Crocker. Nunca planeó arruinarle la vida. Nunca tuvo la intención de convertirlo en un hombre obsesionado. Pero aún así ocurrió. Y ahí es donde aparece una de las preguntas más incómodas de toda la historia. ¿Qué hacemos con el daño que causamos sin querer? Porque solemos pensar que la moralidad depende exclusivamente de las intenciones. Si alguien tiene buenas intenciones, asumimos que es una buena persona. Si alguien tiene malas intenciones, asumimos que es una mala persona. Pero la realidad es mucho más complicada. Las consecuencias existen independientemente de nuestras intenciones. Una persona puede querer ayudar y terminar lastimado. Puede querer proteger y terminar destruyendo. Puede actuar de buena fe y aún así provocar una tragedia. Y Crocker es precisamente eso, la prueba viviente de que una buena intención no siempre produce un buen resultado. Por supuesto, tampoco sería justo responsabilizar completamente a Timmy por todo lo que le ocurrió a Crocker. El verdadero responsable del borrado de memoria fue el sistema de las hadas. Fueron reglas, decisiones y mecanismos mucho más grandes que un niño de 10 años. Pero desde la perspectiva de Timmy, eso no cambia lo que está viendo. Lo que ve es un hombre cuya vida fue arruinada y también ve la versión de ese mismo hombre que habría existido si él nunca hubiera nacido. Por primera vez, Timmy se encuentra cara a cara con una posibilidad aterradora, la posibilidad de haber sido la causa indirecta del sufrimiento de alguien. Y entonces surge una pregunta todavía más difícil. Si la vida de Crocker es objetivamente mejor sin Timmy, ¿es realmente injusto que Timmy no exista en esta realidad? Es una pregunta brutal, porque nos obliga a elegir entre dos cosas que normalmente queremos conservar al mismo tiempo: la existencia de Timmy y el bienestar de Crocker. En esta línea temporal parece que uno de los dos debe sacrificarse para que la otra exista. Sin embargo, creo que el episodio no intenta responder que Timmy merece desaparecer. Más bien intenta demostrar algo mucho más humano, que toda vida deja cicatrices. Todos nosotros, tarde o temprano, terminamos dañando a alguien, a veces por egoísmo, a veces por descuido. Y muchas veces, sin siquiera saberlo, la verdadera pregunta no es si hemos causado dolor, porque la respuesta casi siempre será que sí. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos después de descubrirlo? ¿Intentamos reparar el daño? ¿Aprendemos de él? ¿Nos volvemos mejores personas? ¿O concluimos que el mundo estaría mejor si nunca hubiéramos existido? Y es ahí donde creo que Timmy comete el mismo error que muchas personas cometen cuando enfrentan sus propias culpas. Confunde haber causado dolor con no tener valor, confunde sus errores con toda su existencia, confunde una consecuencia terrible con una sentencia definitiva sobre quién es como persona. Porque sí, Crocker sufrió, sí, su vida fue destruida, sí, Timmy formó parte indirecta de esa tragedia, pero una persona es más que el peor daño que ha causado. Y si juzgáramos el valor de una vida únicamente por las heridas que deja atrás, entonces prácticamente nadie podría considerarse inocente. La cuestión no es quién paga los platos rotos. La cuestión es si una vida puede reducirse únicamente a los platos que rompió. Y esa es precisamente la pregunta que este episodio intenta responder.
Antes de tomar una decisión, Timmy se queda observando la varita de Jorgen. Tiene el poder de regresar todo a la normalidad. Puede recuperar a sus padres, a sus amigos, a sus padrinos mágicos y a la vida que siempre conoció. Sin embargo, después de todo lo que ha visto, duda. Por primera vez en el episodio, Timmy deja de pensar en sí mismo. Ya no está preguntándose si los demás lo extrañan, ya no está preguntándose si es importante, ya no está buscando pruebas de que alguien lo necesita. Lo único que ve son las vidas que aparentemente mejoraron gracias a su ausencia. Francis tiene un futuro, Crocker tiene una carrera, Chester tiene una mejor vida, incluso Vicky parece haber encontrado una forma de ayudar a los demás. Y entonces llega a una conclusión que jamás habría considerado al inicio de la historia. Si regresar significa destruir todo eso, entonces quizá no debería regresar. Quizá lo correcto sea quedarse donde está. Quizá su vida no vale más que la felicidad de todas esas personas. Y en ese momento, Jorgen aparece del agujero. Timmy se sorprende. Confundido pregunta que qué acaba de ocurrir. Y entonces Jorgen revela que todo había sido una prueba. La verdadera prueba nunca fue descubrir si el mundo estaba mejor sin Timmy. La verdadera prueba era descubrir si Timmy era capaz de hacer lo correcto, incluso cuando aquello iba en contra de sus propios deseos. Porque al principio del episodio, Timmy estaba obsesionado con una idea. La idea de que sus buenas acciones deberían ser recompensadas. Que si ayudaba a alguien debía recibir agradecimiento. Que si se esforzaba debía recibir reconocimiento. Que si hacía algo bueno, alguien debía valorarlo. Pero cuando tuvo la oportunidad de recuperar todo lo que había perdido, decidió renunciar a ello para no perjudicar a los demás. Y es precisamente ahí donde finalmente entendió la lección. Una buena acción deja de ser completamente buena cuando la hacemos únicamente por la recompensa. Si ayudamos a alguien esperando aplausos, en realidad estamos buscando aplausos. Si ayudamos a alguien esperando admiración, en realidad estamos buscando admiración. Si ayudamos a alguien esperando reconocimiento, entonces el centro de la acción seguimos siendo nosotros mismos. Jorgen le explica que una buena acción no se realiza para recibir algo a cambio, no se hace para obtener premios, ni elogios, ni para alimentar nuestro ego. Se hace porque es lo correcto. Y aunque parezca una lección simple, es una de las enseñanzas más difíciles de aceptar, porque todos queremos sentirnos valorados, todos queremos que alguien reconozca nuestros esfuerzos, todos queremos escuchar alguna vez que lo que hacemos importa, pero el valor moral de una acción no depende de la respuesta que recibimos, depende de la acción misma. Timmy finalmente regresa a su antigua vida, y lo primero que hace no es pedir riquezas, no es pedir fama, no es pedir que todos lo admiren, lo primero que hace es decir que limpiará la pecera de Cosmo. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero simbólicamente importante, porque por primera vez no parece hacerlo por demostrar algo, simplemente lo hace porque es una responsabilidad que le corresponde. Y creo que aquí es donde el episodio deja de hablar de Timmy Turner y empieza a hablar de nosotros. Porque, siendo honestos, la mayoría hemos pasado por momentos parecidos, momentos donde sentimos que nadie aprecia lo que hacemos, momentos donde sentimos que nuestros esfuerzos pasan desapercibidos, momentos donde parece que damos más de lo que recibimos, y cuando eso ocurre, es fácil caer en la misma trampa que Timmy, pensar que nuestro valor depende de cuánto nos reconocen los demás, pensar que si nadie nos agradece, entonces lo que hacemos no importa, pensar que si nadie lo nota, entonces no vale la pena hacerlo. Pero quizá la lección más importante de este episodio es precisamente la contraria. Hay actos de bondad que nadie verá, hay sacrificios que nadie agradecerá, y hay esfuerzos que pasarán completamente desapercibidos, y aún así seguirán teniendo valor. Porque el bien no obtiene su valor de los aplausos, no obtiene su valor de los reconocimientos, no obtiene su valor de las recompensas, obtiene su valor del hecho de ser bueno. Es imposible no pensar aquí en una enseñanza que aparece repetidamente en los evangelios. Jesús habla constantemente sobre ayudar a los demás sin buscar prestigio, sin buscar admiración y sin convertir nuestras buenas obras en un espectáculo para los demás. La idea es sencilla pero profundamente revolucionaria. Hacer el bien porque es correcto hacerlo, no porque alguien nos esté observando, no porque alguien vaya a recompensarnos, no porque alguien vaya a escribir nuestro nombre en algún lugar, sino porque una persona que puede ayudar y decide hacerlo ya está haciendo algo valioso, incluso si nadie más llega a saberlo. Y
Esa es la verdadera respuesta a la pregunta que persiguió Timmy durante todo el episodio. ¿Importamos solo cuando los demás nos valoran? Yo creo que no, porque si el valor de una persona dependiera exclusivamente del reconocimiento que recibe, entonces las personas más bondadosas del mundo serían aquellas que reciben aplausos. Y la realidad nos demuestra exactamente lo contrario. Muchos de los actos más importantes ocurren en silencio. Un padre que trabaja para mantener a su familia, una madre que sacrifica horas de sueño por sus hijos, un amigo que escucha cuando nadie más quiere escuchar, una persona que comparte su pan con alguien que tiene hambre. Ninguno de ellos aparece en los periódicos, ninguno recibe una ovación, y aún así hacen del mundo un lugar mejor. Timmy comenzó esta historia creyendo que nadie valoraba sus buenas acciones y terminó comprendiendo algo mucho más importante, que las buenas acciones nunca tuvieron que ser valoradas para tener valor, porque al final, hacer el bien no consiste en recibir algo, consiste en convertirse en alguien capaz de hacerlo incluso cuando nadie está mirando. Y quizá esa sea una de las lecciones más maduras, más humanas y más profundas que haya dejado una caricatura sobre un niño con padrinos mágicos.